Hola a todos, en esta serie de videos vamos a comenzar con el desarrollo de cabeza ósea y para eso vamos a ver primero una serie de generalidades de cabeza ósea y de cráneo para luego comenzar con la descripción de cada uno de los huesos que lo componen. Esta imagen que ustedes están viendo acá es justamente una representación esquemática de todo lo que es la cabeza ósea. Entonces, estamos viendo toda lo que es la parte posterior y superior, que corresponde a lo que nosotros conocemos como cráneo o neurocráneo, y la parte que está hacia adelante y hacia abajo, que es lo que se corresponde con el macizo facial o también llamado viscerocráneo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la cabeza ósea, estamos hablando de las dos estructuras, lo que es neurocráneo hacia arriba y hacia atrás y viscerocráneo o macizo facial hacia abajo y adelante. Esta imagen, que es similar a la anterior, es una imagen de atlas en donde tenemos cada uno de los huesos coloreados para poder distinguirlos mejor. Seguramente ustedes ya a muchos de esos ya los conocen, los vamos a ir mencionando. Entonces vamos a comenzar por este que está adelante, que es el hueso frontal. Luego le sigue este que forma la mayor parte de las paredes del cráneo y que se llama parietal, y el que cierra por detrás y por debajo el occipital. Este hueso que ustedes ven aquí es el hueso temporal y alcanzamos a ver este que está en tono gris, un gris más oscuro, este que es una parte de un hueso que se llama esfenoides. Entonces repetimos de adelante hacia atrás: el frontal, el parietal, el occipital, el temporal y el esfenoides. Esta es una vista de la cabeza ósea de frente. En esta imagen lo que nosotros vamos a ver es que la mayor parte la ocupa en esta vista, la vista anterior, el hueso frontal, ¿no? Toda la mayor parte del hueso frontal y de lo que es el cráneo. Y toda la parte anterior e inferior está representada por el macizo facial o viscerocráneo. La misma imagen en colores, ahí reconocemos bien entonces todo lo que es hueso frontal. Si recuerdan la imagen coloreada que vimos hace un ratito, allá arriba y a los lados tienen los parietales, hacia abajo tienen los temporales. Y todo esto que es el macizo facial. En esta imagen lo que se ha hecho, se ha querido hacer es justamente separar, para que les quede bien claro, que las dos porciones que comprende o que corresponden a la cabeza ósea, cuando hablamos de cabeza ósea. Entonces, todo lo que tenemos por arriba y por atrás corresponde a lo que llamamos neurocráneo, y lo que tenemos por debajo y hacia adelante es el viscerocráneo o macizo facial. Ahí lo pueden a lo mejor comprender un poco más todavía, ya que tenemos los dos segmentos separados. Y en esta imagen los volvemos a unir para volver a fijar el concepto. Entonces, a través de esa línea de color marrón, ustedes tienen dividido lo que es la porción posterior y superior de la cabeza ósea, que es lo que conocemos como neurocráneo, y lo que tenemos hacia adelante y hacia abajo, el macizo facial o viscerocráneo. Ahora ya nosotros refiriéndonos exclusivamente a la parte del neurocráneo, cráneo en particular, es decir, toda la parte esta del viscerocráneo, ahora olvídense de esta parte, no la vamos a mencionar en este momento. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que es el neurocráneo, vamos a ver que también existen otros conceptos, como lo que ustedes tienen escrito aquí, de bóveda y base. ¿Qué es lo que o cómo obtenemos estos segmentos? Bueno, para eso se traza una línea, que es esta que ustedes tienen de color celeste, que está, digamos, los lugares por los que pasan son, o sea, nace adelante en una protuberancia que se llama eminencia frontal media o glabela, luego va a seguir por el arco superciliar, va a continuar por lo que son las ramas ascendente y horizontal del hueso malar, sigue luego por lo que es la apófisis cigomática del temporal y se va a dirigir hacia atrás hasta finalizar en la protuberancia occipital externa. Entonces, siguiendo esa línea convencional, nosotros podemos dividir al neurocráneo en dos porciones. Una porción superior, o que está por arriba, que se llama bóveda, y una que está por debajo, que se llama base. También en este esquema lo que se ha hecho, bueno, es trazar esta línea celeste, azul,
en donde si bien no sigue perfectamente el recorrido que les mencioné recién, pero sí ven que están haciendo en la glabela y finalizando en la protuberancia occipital externa. Entonces, si nosotros cortamos el neurocráneo siguiendo ese plano, que sería lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, ustedes ven que es una cabeza ósea en un corte, en un plano sagital. Fíjense cómo queda dividido el neurocráneo entonces en una porción superior que corresponde todo a lo que llamamos bóveda, la bóveda del cráneo, y tiene toda esta porción inferior que corresponde a lo que llamamos base del cráneo. Y como ven, no tiene nada que ver con el esqueleto de la cara, con el macizo facial. Estamos hablando de las dos divisiones que podemos hacer en el neurocráneo o cráneo, es decir, la parte superior, la bóveda del cráneo, la parte inferior, la base del cráneo. Y el plano que seguimos es ese que va desde la glabela a la protuberancia occipital externa. Si nosotros analizamos ahora estos segmentos, los podemos ver en visiones exocraneales y en la visión endocraneal. Vamos a analizar primero la bóveda. Estamos viendo esta imagen, corresponde entonces a la bóveda craneal o bóveda del neurocráneo en una vista superior, una vista externa, es decir, en una vista exocraneal. Como ustedes ven, esta porción anterior, ahí estamos viendo parte del esqueleto de la nariz, entonces este hueso corresponde al hueso frontal, este segmento, luego por detrás ustedes ven que tienen los huesos parietales y hacia atrás por último el hueso occipital. ¿Qué más podemos ver? Bueno, nos llama la atención también que es toda una estructura convexa y lisa, fíjense que no tiene prácticamente ningún tipo de irregularidad. Y también podemos analizar y ver las articulaciones. Estas articulaciones se llaman suturas y si ustedes repasan de la clase de generalidades van a ver que correspondían a las sin artrosis, sin fibrosis y dentro de ellas se acuerdan que habían varios subtipos como por ejemplo la sutura dentada, escamosa, la sutura armónica, esquindilesis, etc. Bueno, todas estas que ustedes están viendo ahora pertenecen a las suturas dentadas, ¿no? Al subtipo suturas, o sea, sin artrosis, sin fibrosis, suturas dentadas. ¿Cuáles, cómo se llaman? Bueno, obviamente van a tener el nombre de los huesos que participan, siempre como ocurre en todas las articulaciones. Entonces, esta que tienen adelante es la sutura frontoparietal, ya que está entre el frontal y los parietales, entonces sutura frontoparietal o también llamada sutura coronal. Luego también podemos ver una muy clara que se da en la línea media, justamente es la sutura sagital o sutura interparietal o biparietal, que es la que se da entre ambos huesos parietales. Y por último podemos analizar aquí la sutura parietoccipital o sutura lambdoidea, también que se llama, que es la sutura que se da justamente entre los parietales y el occipital. Entonces esto sería una bóveda de cráneo en una vista exocraneal. Si ahora nosotros analizamos la bóveda de cráneo, pero en una vista endocraneal, nos vamos a dar cuenta que, bueno, las superficies son cóncavas ahora, todo cóncavo, y tenemos hacia adelante lo que correspondería al hueso frontal, luego seguimos con los huesos parietales y más hacia atrás el hueso occipital. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Bueno, que además de ser una superficie cóncava, es una superficie que presenta irregularidades. Muchas irregularidades, es decir, no es una superficie lisa como habíamos visto en la vista exocraneal. ¿Cuáles son esas irregularidades? ¿Cómo se denominan? Bueno, se denominan eminencias mamilares, impresiones digitales y también surcos vasculares. ¿Quién determina todo esto? Bueno, los surcos vasculares obviamente están determinados por los vasos, arterias, venas que están encargadas de irrigar el contenido del cráneo que nosotros sabemos que es el encéfalo. Y a su vez esas otras irregularidades que yo les mencionaba como impresiones digitales, eminencias mamilares y demás, están determinadas también por la superficie del encéfalo que como ustedes saben es irregular. Tiene toda una serie de circunvoluciones, fisuras, surcos. Bueno, todo eso determina que la tabla interna de estos huesos, o sea la endocraneal, presente toda esta serie de irregularidades. Y también vemos un gran surco mediano, todo que recorre la bóveda de adelante hacia atrás, que es el surco para un seno vascular, un seno venoso, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el seno venoso longitudinal superior.
Yendo ahora al estudio de la base, vamos a ver que la base también la podemos ver en una vista endocraneal y en una vista exocraneal. Esta que estamos viendo en este momento corresponde a una vista endocraneal y entonces vamos a reconocer hacia adelante todo lo que corresponde al hueso frontal. Esto que ustedes ven en tono amarillo corresponde a un hueso que se denomina etmoides. Más hacia atrás tenemos el hueso esfenoides. Luego tenemos el hueso temporal, ahí tienen el hueso temporal, ya vamos a analizar después qué partes son estas que estamos viendo, y siguiendo la línea media más hacia atrás tenemos el hueso occipital, Y a los lados, estos en tono marroncito, ya habíamos mencionado que eran los huesos parietales. Entonces en esta imagen, que es una base de neurocráneo, una vista endocraneal, podemos reconocer todos estos huesos. Ustedes están viendo también que existe una serie de orificios, que los vamos a mencionar a todos, y qué elementos transcurren por cada uno de ellos. Es muy importante eso. Les voy mencionando por ahora, este gran orificio es el agujero occipital o foramen magno. Y existen también una serie de pequeños orificios que vamos a ir mencionando en cada uno de los huesos. También la base nos va a servir para determinar este concepto que son las fosas cerebrales. Ustedes ven que esta base, que es la misma que vimos recién, la podemos dividir en tres fosas que se llaman fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior. ¿Cómo lo dividimos? Bueno, pasando esta línea que ustedes ven de color oscuro, que por ahora no vamos a decir bien por dónde pasa, porque todavía no conocen ustedes los huesos bien de la bóveda, de la base, pero si nosotros seguimos por esas líneas oscuras que están trazadas, podemos dividir a la base del neurocráneo en tres segmentos que se llaman fosas: la fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior. Si vemos la base del cráneo, en este caso estamos viendo, en realidad es una cabeza ósea. Ustedes están reconociendo acá adelante que hay un maxilar donde tienen toda la implantación de las piezas dentarias, por lo tanto esta parte correspondería al macizo facial. Pero aquí acá en la parte más posterior, o sea la parte media y posterior, corresponde a lo que es el neurocráneo, ¿no? Y bueno, y esta es una imagen exocraneal, es decir, es visto desde afuera. Entonces aquí también podemos reconocer, por ejemplo, esto que corresponde a los temporales, todo esto corresponde a los temporales, ya vamos a ver a qué segmentos, esto corresponde al hueso esfenoides y esto corresponde al hueso occipital. Vemos nuevamente el foramen magno o agujero occipital y vemos los cóndilos, que ya habíamos mencionado en algún momento, los cóndilos del occipital. Entonces, además de una serie, nuevamente, de orificios y estas estructuras óseas, que son todas apófisis, que ya las vamos a ir mencionando en cada uno de los huesos cuando los vamos estudiando. Pero recuerden que esta es una imagen entonces de un neurocráneo, de una base de neurocráneo, pero en una vista exocraneal. Esta imagen también nos permite a nosotros hacer esta división. Así como habíamos visto que en la base del neurocráneo, pero en la vista endocraneal, podíamos reconocer a las tres fosas cerebrales, cerebral anterior, media y posterior, en esta vista exocraneal nosotros podemos reconocer tres segmentos, que son el segmento anterior, que es el segmento facial, un segmento medio, que se llama yugular, y un segmento posterior, que es el segmento occipital. ¿Cómo los dividimos estos segmentos? Trazando estas líneas, una línea anterior que se llama línea bicigomática, ya que se extiende de un arco cigomático al otro, entonces se llaman arcos cigomáticos. Entonces tenemos la línea bicigomática y por detrás otra línea que se llama línea bimastoidea, ya que va de una apófisis mastoide a la otra apófisis mastoide. Entonces, que están obviamente en el hueso temporal. Entonces, con la línea bicigomática y la línea bimastoidea, nosotros podemos reconocer en una base, o en esta que sería una base de cabeza ósea, tres segmentos: un segmento anterior, que es el segmento facial, uno medio yugular y uno posterior, que es el segmento occipital. Bien. Ahora estamos viendo una imagen que hace al desarrollo del cráneo y obviamente del neurocráneo, que es lo que nosotros estamos analizando. Y en esta vista lateral esquemática ustedes pueden ver que existen unos segmentos en donde no hay hueso.
donde no hay hueso. ¿Qué es lo que hay a ese nivel? Hay una membrana fibrosa. Es decir, ¿por qué aparece esta membrana o por qué está esa membrana fibrosa? Bueno, porque los huesos todavía en este momento del desarrollo no terminaron su proceso de osificación, no lo completaron, y de esa manera dejan entre medio de estas placas óseas estas superficies que son membranosas. Estas superficies, que se dan en los cráneos obviamente de los recién nacidos, se llaman fontanelas, las denominamos fontanelas. ¿Cuántas fontanelas encontramos normalmente en un cráneo de un recién nacido? Encontramos 6 fontanelas, es decir, hay 2 fontanelas que están en la línea media, que son la fontanela anterior y la fontanela posterior, y otras 2 fontanelas que son pares y laterales. Por lo tanto, al ser pares y laterales, tenemos entonces 2 de cada lado, entonces 2 por 2, 4, más las 2 que están en la línea media, 6. Entonces existen 6 fontanelas y que se denominan fontanela anterior o lambda, esta también se llama, bregma, la fontanela anterior o fontanela bregmática, la fontanela posterior, en la línea media, esta sí es lambda, y luego las laterales se llaman fontanela lateral anterior o fontanela esfenoidal, o también llamada fontanela térica, y la fontanela lateral posterior o fontanela mastoidea o fontanela astérica. Entonces, la fontanela anterior es bregma, la fontanela posterior es lambda, y después tenemos las fontanelas laterales, anterior esfenoidal o térica y posterior mastoidea o astérica. Estas fontanelas se van a ir cerrando, es decir, cuando el proceso de osificación de estos huesos que forman el neurocráneo vayan completando su desarrollo, va a llegar un momento en que van a quedar todas ya ocluidas estas superficies, tomando las características del cráneo del adulto que habíamos estado viendo en imágenes anteriores. Es decir, podríamos preguntarnos entonces ahora por qué en el recién nacido existen estas fontanelas. Bueno, el objetivo de que existan estas fontanelas es justamente permitir que esta caja ósea, que es el neurocráneo, tenga una cierta, digamos, pueda tener un cierto movimiento. ¿Por qué tiene que poder distenderse? Porque existen 2 circunstancias principales, ¿no? Y muy importantes. Una de ellas es que ustedes saben que esta caja ósea que constituye el neurocráneo en su interior contiene al encéfalo, ¿no? Y este encéfalo tiene que crecer con el desarrollo, es decir, el encéfalo que tienen ustedes en este momento, al igual que el tamaño de la cabeza que ustedes tienen en este momento, no es igual al que tenían en el momento del nacimiento. Entonces, el encéfalo, para poder desarrollarse, para poder crecer, necesita que esta caja ósea se pueda expandir. Si en el momento del nacimiento todas estas suturas, estas fontanelas estuvieran selladas, ya esta caja fuera rígida, el encéfalo cuando quiera desarrollarse, expandirse, no va a tener hacia dónde. Entonces, al tener estas superficies que no son óseas, el cráneo puede distenderse y de esa manera el encéfalo también puede crecer y distenderse. Esa es una de las razones. Y la otra razón, que también es muy importante, es que son esenciales estas fontanelas que estén presentes para el momento del parto. El niño cuando nace y tiene que pasar por el canal del parto, por la vía natural del parto, obviamente el tamaño de la cabeza es uno de los elementos, digamos, que puede hacer que el niño pueda o no salir por un parto natural. Entonces, esta cabeza, al tener estos huesos no sellados, no osificados, pueden estos huesos sobreponerse unos sobre otros y de esa manera disminuir los diámetros del cráneo y poder pasar por el canal del parto. Eso se llama, modelado o acabalgamiento de los huesos del cráneo, con lo cual se logra disminuir los diámetros del cráneo en el momento del parto. Entonces esas son razones fundamentales por las que el cráneo del recién nacido tiene estas fontanelas. Si nosotros las vemos ahora en otra imagen esquemática, vemos que cuando se van cerrando, obviamente con el desarrollo, como les decía, se tienen que ir osificando, se tienen que ir cerrando,
Y bueno, ahí tienen una aproximación de cuándo ocurre este cierre. La última en cerrar es la más grande de todas, que es la fontanela anterior, Bregman, o fontanela bregmática, que como ustedes ven, se encuentra ubicada entre los huesos frontales y los huesos parietales. Es de forma romboidal y cierra aproximadamente a los 2 años. Esta fontanela es lo que ustedes habrán escuchado muchas veces, que las madres dicen de sus niñitos que tienen a nivel de su cabecita un sitio, una estructura que le llaman mollera, ¿no? La mollerita. Entonces, ¿qué es eso? Es esto, es esta estructura, y ellas piden obviamente que uno tenga mucho cuidado si toca la cabeza de los niñitos. ¿Por qué? Porque tienen razón, porque en esa zona no hay hueso, sino que existe una membrana, y por debajo de esa membrana ya tienen directamente las meninges y el encéfalo, el sistema nervioso. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado de no tocar a este nivel, ¿no? Entonces esa es la fontanela anterior o fontanela bregmática, entre los frontales y los parietales, y cierra aproximadamente, como les digo, a los 2 años, es la última en cerrar. Luego tiene la fontanela posterior, lambda, o lambdoidea, que dijimos que cierra aproximadamente entre los 2 o 4 meses de posnacimiento. Y tenemos las suturas laterales, las fontanelas laterales, perdón, la lateral anterior, que es la fontanela térica o fontanela efenoidal, cierra aproximadamente a los 3 meses, y la fontanela posterior o fontanela astérica o mastoidea, que también cierra alrededor de los 7 meses, 1 año. Entonces, esas son, como ustedes ven, las fontanelas, y entonces, ¿para qué sirven? Esta imagen que les pongo aquí es un poco para que vean cómo se ubica el niño en un embarazo normal. Entonces está en el momento del parto, se va a ubicar ya su cabecita hacia abajo, está dentro del útero, como ustedes ven ahí. Este es el canal del parto, es la vagina. Entonces, durante el parto, durante el trabajo de parto, este feto va a salir por este canal del parto hacia el exterior. Entonces, es muy importante que existan estas fontanelas, que el cráneo no sea una estructura sellada, rígida, ya que justamente permite que los huesos se vayan se llama amoldamiento de la cabeza o acaballamiento de los huesos, reduzca sus diámetros y de esa manera le permita poder salir por el canal del parto. Entonces se va a producir una deformación de lo que es el cráneo, pero eso después, a los pocos meses después del nacimiento, se recupera y vuelve a la normalidad. Entonces, bueno, con esto vimos un repasito general de lo que es el cráneo en general, de los segmentos de cabeza ósea, o sea, lo que es neurocráneo, viscerocráneo, y de las partes que comprende el cráneo, como es la bóveda y la base. Y vimos algunos conceptos generales también del desarrollo en cuanto a las fontanelas y, digamos, el porqué de estas estructuras. En el próximo video vamos a comenzar ya con el desarrollo de los huesos del cráneo, del neurocráneo en particular.